Bueno, en la clase de hoy, lo que vamos a ver es una presentación que está colgada en el EVA sobre ociosidades. Vamos a ver un ejercicio práctico y, y bueno, vamos a, como les digo, ir desarrollando este tema de ociosidades. En el EVA, además, hay 3 videos que les recomiendo si los pueden mirar, que son de capacidades, que bueno, que es un tema muy vinculado a lo que vamos a estar viendo hoy, donde Elvio explica muy bien estos conceptos y bueno, los pueden ayudar para ir entrando más en el tema e ir comprendiendo más esta metodología. ¿Sí? Voy a proyectar, compartir, mejor dicho, la presentación de ociosidades. ¿Sí? Cualquier, cualquier duda, cualquier consulta, me dicen por favor. ¿Ah? O sea, el primer concepto que vamos a estar desarrollando es el de capacidad de producción. ¿Sí? ¿Qué es la capacidad de producción? La potencialidad de una organización para generar productos, para generar servicios, o sea, para crear valor. ¿Tá? Es el volumen de producción posible, dada una combinación de factores fijos y este, que la empresa tiene y que le permite producir a cierto nivel de volumen. ¿Tá? Ahí tenemos varios tipos de capacidad. Tenemos la capacidad teórica, ¿sí? Que es la máxima, digamos, la ideal. ¿Sí? Después tenemos la capacidad práctica máxima, que es más realista, digamos, tiene en cuenta interrupciones inevitables, digamos, en la jornada laboral y en la organización de la empresa, por ejemplo, mantenimiento de máquinas. O sea, lo máximo, digamos, que se puede lograr en una situación real, digamos, teórica. Después tenemos la capacidad real, que es lo que usamos, ¿sí? La capacidad que la empresa dispone, o sea, lo que efectivamente se utilizó. Tenemos la capacidad presupuestada, que es la prevista, digamos, es ex ante, es lo que se planifica utilizar, ¿sí? Previo al inicio del periodo. Después tenemos la capacidad estándar, que es la eficiente, digamos. Tenemos la capacidad normal, que es la histórica, pero para varios ejercicios económicos, para varios años, para un periodo de tiempo relativamente largo, digamos. ¿Ah? No para un año puntual, sino para un conjunto de ejercicios. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la presupuestada y la estándar? La estándar es la eficiente. Es buena la pregunta. Eh, a veces no se presupuesta lo máximo, digamos, porque lo máximo se podría lograr con condiciones de eficiencia, porque a veces hay algunas situaciones que nos impiden llegar a lo máximo, pero se planifica. O sea, Está. O sea, la capacidad estándar sería como la presupuestada eficiente, por así decirlo. Si todo sí, sale bien. exacto, exacto. Está, Sí, está. sí, sí. Y después, bueno, tenemos diferentes unidades de medida. Eh, lo importante acá es que, bueno, por un lado, o sea, en general nosotros trabajamos sobre la capacidad real, pero no podemos perder de vista que esa capacidad real puede ser coyuntural y de repente la normal, o sea, la de los últimos años de la empresa es diferente y capaz que refleja más la situación de la empresa. Y no podemos perder de vista que si bien se ha logrado determinado volumen, se podría lograr más, dado la, la- la-
la demanda que pueda tener la empresa hasta llegar a un punto que se maximiza totalmente la producción, que es la capacidad práctica máxima. ¿Sí? Acá, o sea, vamos a trabajar mucho sobre lo que son costos estándar, digamos, porque bueno, como vemos acá en esta diapositiva, los costos estándar nos permiten ver la, 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 la ociosidad, nos permite identificar la ociosidad y cuantificar la ociosidad, lo cual no va a ser un fin en sí mismo, ¿sí? Sino que cuantificar la ociosidad nos va a permitir exponer, digamos, la ociosidad nos va a permitir gestionar para tratar de mejorar la rentabilidad de la organización. El resultado de los costos totales va a ser el mismo, ¿sí? Pero exponiendo la ociosidad se puede trabajar, digamos, para mejorar la rentabilidad. Tenemos dos tipos de ociosidades. O sea, la ociosidad es la capacidad de producción no utilizada y tenemos la que es ex ante y ex post. O sea, la que es ex ante es, por ejemplo, si yo puedo producir 100, pero planifico producir 80, cuando va el presupuesto, en realidad hay 20 de ociosidad que es anticipada. Y si esos 80 que pensaba producir, en realidad termino produciendo 60, tengo 20 más que son de ociosidad operativa. Esos 20 más esos 20, o sea, esos 40 es la ociosidad total. Eh, eh, o sea que la ociosidad total podemos también verla como la capacidad práctica máxima menos lo real, ¿no? Menos la capacidad real. Acá tenemos un dibujito donde tenemos la capacidad máxima teórica, pero bueno, acá tenemos paros normales, circunstancias que son inevitables, que no nos permiten generar valor, por lo tanto, la capacidad práctica máxima, que es el concepto que más vamos a estar trabajando en esta práctica, es lo máximo que nosotros podemos producir, dada la realidad, dada circunstancias inevitables, ¿sí? Que en la teoría no existen, pero en la realidad sí. Por ejemplo, no sé, o sea, como le digo, con las máquinas hay que hacer determinados mantenimientos cada tanto, incluso con las personas, digo, nosotros hay determinados momentos que vamos al baño, yo qué sé, o almorzamos y no hay un tiempo de producción neto igual a la jornada, o sea, eso es inevitable. Después tenemos bueno, la capacidad real y la capacidad presupuestada. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Entonces, bueno, acá lo que tenemos es la tasa del inductor. O sea, ¿se acuerdan que la tasa del inductor era los costos de la actividad dividido el total del inductor? ¿Sí? Eso nos daba la tasa del inductor. Nosotros podemos tener, si nosotros tomamos inductores reales, vamos a tener una tasa real. Ahora, si nosotros tomamos como inductor la capacidad práctica máxima, vamos a tener una tasa eficiente. ¿Sí? Eh, Tomamos como inductor, ¿cuál dijiste, perdón? La máxima. la capacidad práctica máxima. ¿Sí? Si tomamos la capacidad práctica máxima, vamos a tener la tasa eficiente. Entonces, bueno, acá, ¿sí? Acá hay en general los sistemas de costos tradicionales trabajan sobre lo realmente utilizado y cuando hablamos, digamos, de costos estándar, también vemos lo real, lo utilizado y también la capacidad no utilizada.
¿tá? Acá, o sea, en definitiva lo vamos a ver más adelante, pero lo importante acá es, los costos totales van a ser los mismos, pero el identificar la ociosidad nos permite gestionar, porque nos puede permitir disminuir esos costos que están ociosos, o nos puede permitir también identificar que podemos aumentar el volumen, porque en la medida que tenemos capacidad no utilizada, si nosotros utilizamos más la capacidad, podemos, con ese incremento de utilización, podemos obtener ingresos que nos permiten mejorar la rentabilidad de la empresa. O sea que la ociosidad no solo se elimina, perdón, no se termina solo con, la única posibilidad de terminar con la ociosidad no es eliminando recursos, digamos, esa es una posibilidad. La otra posibilidad es aumentar el volumen, ¿tá? Y con eso mejorar la rentabilidad, porque los costos fijos serían los mismos, dado que tenemos capacidad no utilizada, entonces obtendríamos un ingreso por ese aumento de volumen y la rentabilidad mejoraría. ¿Sí? Profe, ¿puedo repetir eso? La única manera de eliminar la ociosidad no es, ¿cuál? Claro, o sea, nosotros cuando identificamos ociosidad, Sí, podemos eliminarla, podemos eliminar los recursos ociosos, sí. o también podemos, con esos recursos ociosos, con esa capacidad no utilizada, intentar aumentar el volumen de la organización y eso nos permitiría mejorar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque esas unidades marginales, digamos, adicionales, tendrían un costo variable, pero no tendrían costo fijo, porque el costo fijo ya estaba incurrido, digamos, y estaba en esa capacidad no utilizada. Entonces, en la medida que esas unidades adicionales tengan contribución marginal positiva, la rentabilidad de la empresa mejora. ¿Por qué mejora? Porque cuando hay ociosidad, ¿sí? La ociosidad se genera en los recursos fijos, de característica fija, ¿sí? Cuando hay ociosidad, este, cuanto más volumen nosotros producimos, más baja el costo unitario, porque bueno, el costo unitario es el costo dividido el volumen. Entonces, cuanto más volumen hacemos, más bajo es ese costo unitario. ¿Tá? Por lo tanto, podemos rentabilizar la organización también aumentando el volumen. Lo que pasa es que a veces, si no identificamos que tenemos capacidad ociosa, capaz que no aumentamos el volumen. O, o- o- o ese volumen también, al identificar esto, podemos incentivarlo, por ejemplo, bajando los precios. O sea, si hay capacidad no utilizada, yo de repente puedo ser más agresivo en los precios, bajarlos un poco más y así incentivar la demanda para mejorar la rentabilidad, siempre y cuando obviamente el precio no lo puedo bajar más que el costo variable, porque tengo que tener por lo menos contribución marginal positiva, pero yo tengo contribución marginal positiva, tengo capacidad ociosa, puedo bajar un poco los precios, incentivar más la demanda, tener más volumen y mejoro la rentabilidad de la organización y la ociosidad baja y bajan los costos unitarios. Eso es un concepto importante, o sea, lo más importante que vamos a ver en esta clase es que la clave es en tratar de acompasar, digamos, la estructura de costos con con la demanda que tenemos y con el volumen, digamos, siempre siendo rentable, digamos. Entonces ahí, eso es lo ideal. O sea, nosotros podemos jugar, digamos, tratar de incidir en función con los precios, tratando de captar más o menos demanda, tratando de adecuar la, la- la capacidad utilizada con la demanda. Esa es un poco la idea. Ahora, lo que pasa es que si nosotros no cuantificamos bien esto y no sabemos dónde estamos parados, no, nos va a costar identificar en qué punto estamos para saber si hay que buscar más demanda o no, y hasta cuándo podemos conseguir, hasta cuándo podemos prestar servicios o producir. ¿Sí?
porque la capacidad instalada es un dato. O sea, como es un costo, costos fijos, los costos son fijos hasta determinado nivel, donde si aumentamos ese determinado nivel, nosotros tenemos que aumentar la capacidad instalada. ¿Ah? Lo más importante es siempre ir tratando como les digo, de ir alineando, digamos, la demanda con la capacidad, con la optimización que se hace de los recursos que tiene la empresa. Esto un poco ya, bueno, acá otro concepto importante que lo vamos a ir viendo en el caso práctico. Una vez que identificamos esta ociosidad, este, no deberíamos asignarla al producto o al servicio. ¿Por qué? Porque en realidad el producto o el servicio no tiene la culpa, digamos, de ese sobrecosto, digamos, que se genera en realidad por un bajo nivel de volumen. Entonces, la culpa es el volumen, no el producto en sí. O sea, entonces lo que hacemos es esa ociosidad la identificamos, ¿tá? En función de llegar a un costo unitario estándar, identificamos esa ociosidad, la ponemos como resultado, pero no en el producto, porque en realidad, si la ociosidad la dejamos en el producto, lo que hacemos es encarecer el producto y es un círculo vicioso, porque si el producto es más caro, eh, eh, podemos tender a achicar el volumen y cada vez es peor la situación. Entonces, aislarlo y tener en cuenta que ese costo se da por un volumen menor a la capacidad que tenemos, y no porque el producto o el servicio sea más caro. Es un poco la idea. Bueno, acá hay como una excepción, digamos, de cuándo podríamos pasarle ese costo a un cliente, por ejemplo, o a un producto. ¿Sí? Si un cliente está dispuesto a pagar un adicional, digamos, digamos, por ese sobrecosto de la sociedad, se lo podríamos, se lo podríamos pasar. Hay excepciones, en general no, pero hay excepciones. Por ejemplo, si un cliente que quiere todo ya o si no se puede planificar mucho, este, o un cliente que pide cosas muy específicas a un nivel muy irregular y con mucha urgencia, en realidad para cumplir nosotros tenemos que tener como cierta reserva, como cierto colchón para por las dudas de que aparezca ese pedido, digamos. Entonces, ahí en ese caso, como excepción, se podría incluir asignar, digamos, ese sobrecosto a ese cliente o a ese producto, pero en general, no. El cliente lo que solo está dispuesto a pagar es lo necesario para que ese producto o ese servicio se genere. ¿No? Este, bueno, acá un poco hablamos lo vamos a ver en otros módulos, ¿no? Pero eh, ABC también permite, una vez que nosotros calculamos los costos por actividades, podemos gestionar las actividades que es ABM, ¿tá? Es tomar decisiones de reducir costos, costos unitarios, recursos, cantidades, para gestionar esas actividades. Incluso podría hasta quitar alguna actividad. Y además también se puede presupuestar en base a actividades. Esa presupuestación en base a actividades eh, es importante que se haga en condiciones de eficiencia y justamente trabajando sobre, sobre la capacidad, tratando de utilizar la mayor cantidad de capacidad posible y de ajustar esa demanda
los recursos que contamos y la capacidad que tenemos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo práctico, ¿sí? Que es una planta embotelladora de refrescos, ¿no? Tiene una capacidad práctica máxima de 2.500 unidades por mes, una capacidad presupuestada de 2.200 unidades por mes y una capacidad real de 2.000 unidades por mes, ¿sí? Tenemos costos fijos, como las amortizaciones, como los seguros, como sueldos de supervisión, sueldos de mantenimiento. Tenemos un total de costos fijos de 5.500, ¿sí? ¿Tá? Entonces, lo que vamos a hacer, lo que hacemos aquí es primero calculamos la capacidad ociosa anticipada. ¿Cómo calculamos esa capacidad ociosa anticipada? Los 2.500 que teníamos de capacidad práctica máxima, le restamos la capacidad presupuestada. O sea, tenemos 300 unidades. Esas 300 unidades la multiplicamos por la tasa eficiente. Dijimos que la tasa eficiente es la que surge de dividir los costos sobre la capacidad práctica máxima. Entonces, esos 5.500 dividido 2.500 nos da una tasa eficiente de 2,2, que si lo multiplicamos por las 300 unidades nos da un costo, ¿sí?, de ociosidad anticipada de 660 pesos. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí. Bien. Después tenemos la capacidad ociosa operativa, ¿tá? Que, ¿cómo calculamos esa capacidad ociosa operativa? Es los 2.200 que preveíamos utilizar de capacidad menos los 2.000 que es la capacidad realmente utilizada. O sea, esas 200 unidades por 2x2, siempre por la tasa eficiente, ¿tá? Nos da 440, ¿sí? Que nos va a dar lo mismo que hacer capacidad práctica máxima menos capacidad real, que nos da 500 por 2,2, que es la tasa eficiente, y ahí vamos a tener el costo de la ociosidad, ¿tá? Lo que hacemos acá es abrirla entre la sociedad anticipada y la operativa, o sea, la que es ex ante, la que es ex post, para tener con más información, ¿sí? Acá tenemos la cuenta. ¿Cómo era la fórmula de la tasa eficiente, perdón? La tasa eficiente es el total de costos dividido la capacidad práctica máxima. Está. Es como, es como el costo unitario eficiente. Está. Bueno, acá tenemos algunas confusiones que a veces que se considera que todos los costos en la ABC son variables. Esto ya lo hemos visto, no es así. O sea, no es que la ABC variabiliza todos los costos. O sea, hay costos que son fijos, que siempre decimos que es importante clasificar cuáles costos son fijos, cuáles costos son variables para darles un tratamiento diferente, digamos. En los costos variables, esa tasa siempre se va a mantener porque ese costo unitario no cambia porque son costos variables. En los costos que cambia el costo unitario son los costos fijos, que a mayor volumen, menor costo fijo, ¿sí? El monto monetario se mantiene, pero el costo unitario baja. ¿Tá? Esto es un poco, bueno, lo que dijimos anteriormente. Acá, bueno, cuando veamos más adelante en el curso, vamos a ver algo que es muy interesante, que es la teoría de las restricciones, ¿sí?
En realidad lo que nos enseña es que en las empresas no hay una sola capacidad, sino que hay una capacidad por cada eslabón de la cadena. Y en realidad los eslabones de la cadena de producción condicionan, digamos, la producción en su conjunto. O sea, el cuello de botella, digamos, o el proceso crítico que es más lento, ¿sí? Condiciona el resto. Entonces, la empresa en su totalidad logra producir como máximo lo que logra producir ese proceso crítico. Entonces, eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar las sociedades. O sea, identificamos una sociedad, perfecto, pero bueno, una sociedad depende, va a ser importante en qué eslabón de la cadena la tenemos, ¿no? O sea, porque bueno, porque tal vez nosotros podemos tener un cuello de botella que de repente levantamos esa restricción y el cuello de botella pasa a ser otro y las sociedades pueden irse modificando, digamos, su importancia, ¿sí? Entonces, lo importante es que se queden como en este momento, digamos, es que hay varias capacidades en la organización, porque cada eslabón de la cadena de valor puede tener su propia capacidad, pero la organización va a tener una capacidad general que va a estar condicionada por el cuello de botella, por el proceso crítico, el más lento, que bueno, eso nos va a condicionar a toda la empresa. Entonces ahí eh, hay diferentes escenarios, o sea, puede ser bueno, que la demanda sea más baja que la capacidad, entonces ahí tenemos ociosidad, pero también puede existir la posibilidad de que estar en una situación inversa, o sea, donde la demanda es mayor que la capacidad que tiene la empresa, entonces ahí nosotros podemos trabajar sobre la demanda para tratar de rentabilizar más la empresa, o sea, se puede aumentar la capacidad de producción, pero en general la capacidad de producción requiere una inversión dura a veces en bienes que son más de largo plazo y para aumentar la capacidad de producción tenemos que mirar, como le digo, en un horizonte más de largo plazo. Porque de repente, capaz que por un año puntual se aumenta la capacidad de producción y después la demanda baja y después quedamos con ese exceso de producción, de capacidad, perdón, que son costos fijos que hay que pagar igual. O de repente la capacidad de producción, los costos fijos son fijos hasta determinado punto, que a veces si uno, no sé, tiene una máquina que puede producir 100 y a veces tiene de demanda 120, si yo compro otra máquina me paso a 200 y ahí capaz que genera una sociedad de 80. De repente capaz que si me quedo, en vez de con esos 120, elijo los mejores clientes y los clientes más rentables, de repente elimino ese 20 de exceso de demanda y no necesito ampliar la capacidad y la rentabilidad de la empresa puede ser mayor. ¿Ah? Entonces, no necesariamente siempre ampliando la capacidad de producción voy a ganar más. Depende de cuánto use de esa capacidad total este, eh, que tengo instalada, digamos. Pero bueno, eso es un poco, lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir trabajando un poco más, pero lo importante es que para ampliar la capacidad instalada deberíamos realizar un análisis de largo plazo, porque bueno, una vez que uno amplía la capacidad que uno invierte, desinvertir a veces es muy difícil. Entonces, hay que tener en cuenta un horizonte temporal un poco más extenso. No sé si hay alguna duda o algo. Este es un tema que parece bastante básico, pero en la práctica no es tan fácil de, de- de mencionar y no es tan fácil o sea, no es tan corriente, no es tan común encontrar este concepto de que los costos unitarios van variando en función del volumen.
En general, cuando uno ve las empresas, se da cuenta que como que hay una idea de un costo unitario, pero en realidad ese costo unitario, si hay un peso importante de los costos fijos, va variando. ¿Tá? Va variando en la medida que se utiliza más la capacidad. Y entonces esa disminución, digamos, en los costos unitarios, nosotros podemos utilizarla a favor para incentivar la demanda, para rentabilizar más la empresa. ¿Sí? Ese es un poco lo a tener en cuenta. No sé si cómo vamos, si hay alguna duda. Una pregunta, profesor. ¿Sí? ¿Viste la capacidad ociosa anticipada y la capacidad ociosa operativa? Cuando haces el costo, las dos usan el costo unitario de el eficiente, ¿no? Que usan Sí, la capacidad práctica máxima. sí. ¿Y por qué? ¿Usan el mismo? ¿No son distintas cosas? Lo que pasa es que el numerador el denominador es el mismo, que es la capacidad práctica máxima. El numerador cambia porque vos tenés primero, para la anticipada tomás la capacidad Sí. práctica máxima menos la planificada, y para la operativa, o sea, la que es ex post, tomás la capacidad presupuestada menos la capacidad real. ¿Tá? Está. O sea, ¿Entendés? cambia las unidades, es lo que cambia por esa Sí, variación. sí. O sea, todo lo haces sobre la capacidad práctica máxima. Pero en realidad, o sea, con la tasa eficiente, digamos, con el costo unitario eficiente, sí, pero lo haces con distintas unidades, tal cual. O sea, por un lado, lo más que podés contra lo que prevés usar y después lo que prevés usar con lo que realmente usaste. Perfecto. O sea, si Elvio, si querés comentar algo, Buenas tardes para todos, ¿cómo están? ¿todo Disculpen que bien? llegue un poco más tarde. Está perfecto lo que dice Mauro. Ustedes piensen en el costo ideal. El costo ideal de una empresa es trabajar a capacidad plena. Cuando uno trabaja a capacidad plena o a capacidad práctica máxima, cualquier organización, entidad, lo que está haciendo es trabajando a su máxima eficiencia. Entonces, la tasa de ese inductor o ese costo unitario es el costo unitario, entre comillas, ideal, el que prevemos y deseamos como administradores, como controller, como empresarios, que tenga la empresa. Entonces, lo ideal es trabajar con capacidad práctica máxima y poder ir determinando cuáles son las capacidades presupuestadas para conocer cuáles son las ociosidades anticipadas. Eso se hace, como dijo Mauro, ex ante, al inicio del periodo en el cual estamos queriendo determinar los costos. Y de esa forma podemos ver, bueno, cuánto es nuestra capacidad presupuestada y cuál es la ociosidad que preveemos al inicio del periodo. Eso nos va a permitir poder gestionar la capacidad hacia el futuro, a ver si tenemos oportunidades de ampliar esa capacidad o no. Y luego finalmente nos surge cuál es la sociedad operativa. Cuando termina el ejercicio o el periodo en el cual estamos analizando la producción, ahí podemos enfrentar la capacidad real contra la presupuestada o contra la capacidad práctica máxima. Pero ustedes siempre piensen que ese costo unitario o esa tasa eficiente del inductor es, entre comillas, un costo ideal. Es lo que la empresa desearía siempre que suceda. Está trabajando a máxima capacidad. Siempre tenemos presente que la capacidad práctica máxima es aquella posible de alcanzar en las condiciones normales en las cuales trabaja la empresa, ¿no? No es la capacidad teórica. ¿Sí? Eso a nivel global, conceptual, queda meridianamente claro que es muy importante. Sí, está claro. Entonces, hay algo de lo que comentó Mauro, y acá me salgo un poco de lo que son las capacidades, y es la dicotomía de los costos. Los costos variables tienen un comportamiento estable para cualquier nivel de actividad. Entonces, si vamos incrementando el volumen de actividad, si esto suponemos que es una gráfica, nos sube el costo variable total, pero en términos unitarios el costo se mantiene constante.
¿sí? Es una recta. Por cada unidad siempre 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos. Porque es variable. Siempre adicionamos cantidades adicionales de materia prima o de trabajo variable, etcétera, o de insumos. Ahora, cuando un costo es fijo para un marco temporal de referencia y para una capacidad dada para ese marco temporal de referencia. Si estamos en estados contables, generalmente será anuales. Si queremos gestionar algo, lo podemos hacer semestrales, trimestrales, mensuales. Pero el costo es fijo para esa capacidad y lo tenemos que tener presente. Entonces, cuando mayor usemos esa capacidad, el costo por unidad va decayendo. El costo unitario va decayendo por el incremento de las unidades. ¿Hasta cuándo cae? Hasta que llegamos a la capacidad práctica máxima. Ese es nuestro menor costo unitario y es la mayor eficiencia posible que puede alcanzar la empresa. ¿Eso conceptualmente queda claro? Por lo tanto, cuando hablamos en la dicotomía de los costos, tenemos que los costos variables son variables en el tiempo, en función del volumen de actividad, van creciendo o decreciendo con el volumen de actividad, mientras que los costos son fijos en términos monetarios para cualquier nivel de actividad, siempre que tengamos capacidad instalada, ¿sí? Siempre que estemos dentro de ese rango de capacidad práctica máxima. Son fijos en montos totales, pero en términos unitarios van descendiendo en función del uso de la capacidad. Cuanto mayor utilicemos la capacidad en ese periodo de tiempo, la incidencia de ese costo fijo por unidad, que se llama la absorción unitaria de los costos fijos por cada unidad, va decayendo y por lo tanto los costos fijos son fijos en un marco temporal de referencia para una capacidad dada, que es la capacidad práctica máxima, y en términos unitarios pueden crecer o decrecer dependiendo del uso de la capacidad. ¿Eso queda claro? Cuanto mayor usemos la capacidad, ese costo unitario o esa tasa unitaria del inductor se va reduciendo. ¿Hasta qué nivel? Hasta el mínimo posible, que es la división entre el monto de los costos fijos entre la capacidad práctica máxima. Eso nos da la tasa del inductor eficiente, que es la tasa del inductor ideal para la empresa si puede trabajar a capacidad plena. ¿Eso queda claro conceptualmente? Sí. Una pregunta, ¿puede haber un error en la diapositiva con un número que es el mismo para la presupuestada que para la máxima? Pues capaz está mal, ¿no? La proyecto, a ver. ¿Puede ser? Hay un 2.500 unidades que era el de la máxima y después se pone en la presupuestada también, por la duda. Ese, ¿viste? Tasa del inductor presupuestada 2,5. El 2,5 está bien, pero el 2.500 unidades creo que está mal. A la izquierda. Ah, sí, son 2.200. Tienes Está, razón, Claro, está. tienes razón, tiene que ser 2.200 ahí. es Por cierto. La la duda. corregí. Está perfecto la aclaración. Sí. Muchas gracias. Ahí estaba despierto, bien ahí. Eso significa que estás prestando atención a la clase y eso es positivo. Vamos arriba. Bueno, muy bien. Arrancamos con caso práctico. Adelante, Mauro. Entonces, con un ejercicio que está ahí en el EVA. Recuerden que en el EVA tienen no, voy a poner la letra. No, les decía que recuerden que en el EVA tienen unos videos de capacidad también que les va a ayudar. Está este ejercicio, está la presentación y está unos videos sobre capacidad. ¿Sí? La práctica se llama la rentadora. ¿Sí? ¿Ven ahí la práctica? Sí. La rentadora de autos presenta el siguiente estado de resultados. Tenemos, bueno, los ingresos, tenemos costos directos de las tres categorías, A, B y C, tenemos costos indirectos, ¿tá? Y tenemos gastos de administración y ventas. El dueño de la empresa, al comprobar la tendencia descendiente de su rentabilidad y no logrando identificar bien los costos de los servicios, le plantea a usted
que desearía tener mayor información por categoría de vehículos, ya que el llevar datos de cada uno de esos 200 vehículos de flota implicaría un costo mucho mayor a la utilidad de la empresa está obtenida. La empresa resuelve efectuar un cálculo por sistema ABC de cada una de las categorías de servicios. Se le proporcionan los siguientes datos. Acá tenemos la flota de vehículos, ¿tá? Y los ingresos, tenemos las 3 categorías, tenemos cuántos vehículos tenemos por categoría y cuántos ingresos se logra por cada una de ellas. Respecto a las actividades, acá tenemos el total de costos directo, y acá tenemos los gastos de administración y ventas, ¿tá? Y tenemos cuáles son las actividades ya están costeadas, y tenemos los inductores para distribuirlos a las diferentes unidades para diferentes objetos de costos, que son las categorías, ¿sí? O sea, tenemos ya las actividades costeadas, los inductores, para distribuir el costo de esas actividades a los 3 objetos de costos que son cada una de las categorías. Después tenemos también las unidades de cada inductor, ¿tá? Para cada una de los objetos de costo. Nos dicen que la empresa trabaja 12 meses al año, cada mes suponemos 4 semanas, en la realidad es un poquito más, pero bueno, 4 semanas. Y acá nos dan otros datos, ¿sí? Sobre el departamento de producción. Nos dice que la actividad de recepción de vehículos, o sea, no, perdón, en la recepción de vehículos hay 2 actividades, ¿tá? Que son estas: programar las entregas y devoluciones, que lleva media hora cada programación, y la realización propiamente dicha de entregas y devoluciones, que lleva 1 hora para cada día. ¿Tá? Si ustedes ven acá, tenemos en la recepción de los vehículos, tenemos una actividad que es programar entregas y devoluciones, y tenemos otra actividad que es la realización de entregas y devoluciones, la segunda actividad. ¿Tá? De la primera actividad, la programación, nos dicen que nos lleva media hora por vehículo, y de la segunda nos dice que lleva 1 hora por vehículo. ¿Tá? La empresa planifica utilizar el 80% de su capacidad, la empresa Safral, teniendo que pagar horas extras en los meses de mayor demanda. O sea, hay 6 meses al año que para cubrir esa demanda se pagan horas extras, para cumplir con esa. Bueno, la actividad, la primera, la de programación, nos dicen que esa tarea es desarrollada por una persona, ¿tá? Del área de administración de la producción. La tarea consiste en analizar la disponibilidad de vehículos, coordinar con los clientes, asignar los vehículos a los clientes, programar los chequeos y el acondicionamiento correspondiente y la entrega. ¿Tá? Esta tarea es desarrollada por una sola persona que trabaja 44 horas semanales. Después tenemos la tarea de realización de entregas y devoluciones, ¿tá? Que esta tarea es desarrollada por 2 personas, que es de forma indistinta. En el área de producción de la empresa se va a buscar el vehículo al garage para la entrega, o donde lo entrega el cliente, se realizan todos los controles, se dejan registrados en las planillas. En caso de entrega se procede a completar un contrato para su firma y la entrega de la garantía correspondiente. Para el caso de recepción se completa un formulario de control y se procede a completar un contrato para su liquidación. El personal cobra mensualmente y trabaja 44 horas semanales. En caso de ser fuera de horario de oficina, existe una persona que se encuentra de guardia los 365 días del año, quien cobra por entrega y por devolución 300 pesos por vehículo. El cliente tiene la opción de recibir y entregar en cualquier horario, en la oficina, o en el aeropuerto, o en el puerto. Durante el mes de julio se entregaron 250 vehículos dentro del horario que está abierta la empresa, y 40 fueron realizados por la guardia. 20 de categoría A, 10 de la B y 10 de la C. Y se pide: especifique las etapas
de la metodología de ABC. Esto es repaso, ¿no? O sea, a grandes rasgos, las etapas más importantes era, bueno, agrupar los costos en elementos de costos, luego esos elementos de costos, en función de trazadores, se distribuían los costos a las actividades, y luego esas actividades costeadas en función de trazadores se distribuían a los objetos de costo. ¿Sí? Esas eran un poco las etapas bueno, que habíamos visto en casos anteriores. En el CPI2 nos pide que calculemos el costo por ABC, ¿sí? Para cada categoría de servicio. Y acá tenemos la solución, o sea, vamos a ir mirando la solución. Tenemos colgada en el... ¿Qué es lo que hacemos? Por un lado tenemos todas las actividades costeadas, ¿sí? De todos los costos indirectos y todos los costos, los gastos de administración y ventas. Tenemos los inductores, que es dato de letra, ¿sí? A nosotros nos proporciona cuáles son los inductores para cada actividad. Tenemos las cantidades, ¿sí? Que bueno, por ahora vamos a utilizar las cantidades reales, ¿sí? Y tenemos la tasa del inductor. La tasa del inductor surge de dividir el costo de la actividad dividido la cantidad del inductor, ¿sí? Y ahí obtenemos la tasa. Después nosotros tenemos el dato de esas, por ejemplo, de esas 290 órdenes de entrega o devolución. Sabemos cuántos son de la categoría A, cuántas de la B y cuántas de la C. Entonces, para calcular el costo de esa actividad para el objeto de costos categoría A, lo que hacemos es multiplicar las 170 órdenes de entrega o devolución correspondientes a la categoría A por la tasa del inductor. ¿Sí? Y ahí nos va a dar el costo voy a agrandar un poquito acá porque capaz que no están viendo bien. Y ahí nos va a dar el costo, ¿sí? de ese objeto costo. El costo asignado a ese objeto de costo. Que surge, repito, de multiplicar la tasa del inductor por las unidades del inductor para ese objeto de costos específico. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí. Sí. ¿Ya? Ok, Paula nos dice que sí, se va. Perfecto. Bien, y bueno, y así vamos haciendo lo mismo sucesivamente con todas las actividades, distribución de los objetos de costos, y vamos a tener un total de costos para la categoría A, de costos indirectos, un total de costos indirectos para la categoría B, un total de costos indirectos para la categoría C. Lo mismo con los gastos de administración y ventas, ¿sí? Un total de gastos de administración y ventas para la categoría A, un total de gastos de administración y ventas para la categoría B, un total de gastos de administración y ventas para la categoría C. ¿Tá? Bien. Hasta ahí aplicamos ABC como lo veníamos viendo, reitero, con las cantidades reales. Este sería un costo, digamos, real, digamos. ¿No? En el CPI se nos pide que calculemos el beneficio, digamos, el resultado. Entonces, lo que hacemos es, tomamos los ingresos, que nos los habían dado como dato de letra, abierto por categoría, ¿sí? Entonces ponemos esos ingresos, le ponemos los costos directos, importante, como dijimos en clases anteriores, ¿no? Importante no olvidarnos de los costos directos, porque son parte del costo.
Por más de que ABC no le dé un tratamiento específico o diferencial con lo que es el costeo tradicional, no nos debemos de olvidar de que son parte del costo. Y después tenemos, bueno, los costos indirectos para cada una de las categorías que vimos anteriormente en el CPI anterior y los costos de administración, perdón, los gastos de administración y ventas para cada categoría según vimos en el CPI anterior. ¿Ah? Y ahí tenemos el resultado neto de la empresa. ¿Sí? Lo tenemos abierto por categoría y el resultado. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí, vamos bien. Cualquier duda me preguntan. Este, bien. Entonces ahora se pide C. Vamos al se pide D. Para las actividades, programación de entregas y devoluciones y realización de entregas y devoluciones, ¿sí? Calculemos las capacidades ociosas, calculemos el costo de las distintas capacidades, reformule el costeo ABC para dichas actividades exponiendo el costo de la ociosidad, determine la utilidad correspondiente, considere la elección de dos alternativas mencionadas si es razonable o no. En definitiva, ¿qué es lo que nos están pidiendo ahora? Que calculemos las ociosidades y que eh, recalculemos, digamos, todo el costeo considerando la exposición de esa ociosidad que hay en esas dos actividades que para las que tenemos datos, digamos, con respecto a las capacidades. Este, bien, bueno. Entonces, vayamos un poco a calcular la capacidad ociosa. ¿Qué es lo primero que haría para calcular esa capacidad ociosa? Dado la situación que se nos plantea en la letra. ¿Qué tipo de factor se genera ociosidad? ¿Qué tipo de recursos? ¿Fijos o los variables? Fijos. Perfecto. Como bien dice la compañera, la ociosidad se genera en los costos fijos. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es discriminar, digamos, o clasificar, mejor dicho, los costos en fijos y variables. ¿Tá? Una vez que hacemos eso, en los variables no vamos a tener ociosidad. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en los fijos, que es en donde se genera esa ociosidad. Si vamos al ejercicio, quito, sí, se ve mejor. Nosotros acá teníamos datos de la actividad programación de entregas. ¿Qué información de costos nos dan sobre la actividad de programación de entregas? Como para saber si son costos fijos o variables. ¿Qué costo tenemos ahí? ¿Cómo se compone, digamos, el costo de esa actividad? Dato de letra.
te ayudo un poco. Ahí teníamos una persona, ¿tá? Una persona que es mensual, por lo tanto, es un costo fijo. Después, entonces en esa actividad, dado que hay un costo fijo, si el nivel de utilización fue menor a la capacidad práctica máxima, vamos a tener ociosidad. Si no, no. Si se utilizó a máxima capacidad, la ociosidad va a ser cero. Pero existe la posibilidad que haya ociosidad porque ahí en esa actividad, el costo de esa actividad es un costo fijo. Ahora, si vamos a la actividad de realización de entregas y devoluciones, ahí tenemos dos personas que trabajan de forma mensual, digamos, un régimen mensual, que son un costo fijo, ¿tá? Pero hay un guardia que cobra por entrega, es un costo variable, que no genera ociosidad por su naturaleza de variable. Entonces lo que hacemos acá, lo primero que hacemos acá es de los 37, de los 39.368 pesos de esa actividad, vamos a separar 12.000 pesos, que es la parte variable de esa actividad. ¿Cómo vamos a calcular esos 12.000 pesos? Son las 40 entregas que hace el guardia por los 300 pesos que se le paga por entrega o devolución. El resto del costo de esa actividad lo consideramos como fijo, ¿sí? Lo sacamos por diferencia. Si vamos a los inductores, el guardia había hecho 20 entregas de la categoría A, 10 de la B y 10 de la C. Dato de letra. Entonces, si despejamos, lo que no hizo el guardia, lo hicieron los dos dependientes, digamos. Por lo tanto, están en la parte de costo fijo de la actividad. Y por diferencia, como tenemos el total de entregas o devoluciones, por diferencia sacamos cuánto fueron las unidades del inductor para esa actividad, para el componente fijo. ¿Está? Entonces, acá lo que plantea, digamos, el ejercicio en una primer parte es seguir utilizando las tasas reales, ¿tá? Pero para el caso del costo variable, ¿sí? Utilizamos el costo por unidad, que es 40 pesos por entrega o devolución. ¿Tá? O sea que, en definitiva, que por ahora lo único que hicimos fue, en la actividad de realización de entregas y devoluciones, separar lo que es fijo de lo que es variable. ¿Cómo había llegado al 12.000 del variable? El 12.000 son 40 entregas por 300 pesos cada una. O sea, al guardia se le paga 300 pesos cada entrega de devolución. Está. Hizo 40 en el mes. Entonces, nosotros al tener, bueno, esta actividad, la primera actividad queda igual, ¿tá? Cambia la segunda actividad, que bueno, al tener un componente fijo y otro variable, van a quedarnos dos tasas de inductor, ¿sí? Lo que nos va a generar costos distintos, digamos, que en el CPI anterior. ¿Tá? Lo que hacemos acá es lo mismo que cuando aplicamos cualquiera C. Hacemos las unidades del inductor de esa actividad, en este caso del componente fijo, por la tasa del inductor, ¿tá? Y en el caso variable, lo que hacemos es las unidades de esa actividad para esa categoría de la parte variable, digamos, el costo, por la tasa del inductor, que en este caso la tasa del inductor es el precio que tiene cada entrega.
¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Sí. Perfecto. O sea que lo que cambia con respecto a- al cepillo anterior, digamos, es el cepillo 2, el B, son estas celdas, digamos, que están en verde. Pero bueno, o sea, esto es lo mismo, ¿no? Tenemos los ingresos, tenemos los costos directos, los ingresos no cambian, los costos directos no cambian, los gastos, la distribución, digamos, los gastos de administración y ventas a las categorías no cambian, cambian un poco lo que son los costos indirectos, ¿tá? Porque bueno, porque es donde tuvimos cambios al tener más información, digamos, de esta actividad. Al cambiar, digamos, la tasa del inductor, o sea, aplicando lo que es la clasificación en fijos y variables. ¿Ah? Pero bueno, la letra nos pedía los cálculos de las ociosidades, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, ¿sí?, es el cálculo de la capacidad práctica máxima. ¿Tá? En la primera actividad, nosotros teníamos que el costo, bueno, ahora nos vamos a entrar en los costos fijos, ¿verdad? En la primera actividad, que era toda costo fijo, y en la segunda actividad, en la parte que corresponde al costo fijo, ¿sí? Entonces, digamos, en la primera actividad, la capacidad práctica máxima, ¿sí? Nosotros tenemos primero el tiempo disponible, que es una persona por 44 horas semanales por 4 semanas al mes, que era un dato de letra. Reitero que en la realidad es un poco más que 4, pero bueno, acá es una simplificación. Entonces nos da que esa actividad tiene 176 horas disponibles. En la letra nos decía que cada programación de entrega o devolución nos lleva media hora. Por lo tanto, la capacidad práctica máxima en vehículos va a ser de 352, que es el tiempo disponible por las horas por vehículo. ¿Sí? O sea que nosotros como máximo podemos programar la entrega o la devolución de 352 vehículos, cuando en la realidad estábamos haciendo 290. ¿Sí? Ahí es donde se ve claro la capacidad real utilizada, que es 290, y la capacidad práctica máxima, que es 352. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. ¿Ah? Entonces, después lo que hacemos es calcular la tasa eficiente. La tasa eficiente es el costo de la actividad dividido la capacidad práctica máxima, que ya la habíamos calculado, que es 352. Entonces la tasa eficiente es 167. ¿Tá? Recuerden que acá está... ¿De dónde llegaste al 352? ¿A la capacidad práctica máxima? ¿Dónde El había sido? 352 es el tiempo disponible para esta actividad que teníamos una sola persona. El tiempo disponible es una persona por 44 horas semanales por 4 Sí, semanas al mes. sí. ¿Tá? ¿Y eso? Eso lo multiplicamos por 0,5 porque cada vehículo, la programación de cada vehículo nos lleva media hora. Entonces, en definitiva, la capacidad práctica máxima en vehículos es 352, que 352 es 176 por 0,5. Está perfecto. Entonces, si nosotros el costo de la actividad lo dividimos por la capacidad práctica máxima, nos da una tasa eficiente de 167. Y la tasa real ya la habíamos calculado, que era 204, que era la que habíamos utilizado hasta el momento. ¿Ah? Después, ¿cómo calculamos la capacidad ociosa anticipada? Nos decían que la empresa planificaba usar el 80% de su capacidad. ¿No? El 80% de la capacidad es 281, ¿sí? Que es
352 por 0,8. Entonces, la capacidad ociosa anticipada es la capacidad práctica máxima menos la capacidad presupuestada, o sea, los 352 menos los 281,6, que nos da 70,4 vehículos. Si a los 70,4 lo multiplicamos por la tasa eficiente, que debería ser el costo unitario eficiente, nos da una capacidad ociosa anticipada de 11.811 pesos. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Sí. Y después, bueno, la capacidad ociosa operativa es la capacidad presupuestada, esos 282, menos los 290, que es lo realmente utilizado. Bueno, que acá nos da como negativo porque se utilizó más de lo previsto. Bueno, y esa capacidad ociosa operativa es las unidades por la tasa eficiente. ¿Tá? Si sumamos esas dos ociosidades, los costos de las ociosidades nos da el costo de la sociedad total. Que también la podemos calcular, por otro lado, como verificación, es los 352 de capacidad práctica máxima menos los 290 de capacidad utilizada real, nos da 62, que por la tasa eficiente nos da 10.402, que es la ociosidad, el costo de la ociosidad en esa actividad. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bien. Entonces pasemos a la otra actividad. Ah, perfecto, para mí fuiste un poco rápido. ¿Dónde? Yo me quedé en el 70,4 y ahí entendí y tal, después, verdad, que me quedé pensando en eso y quedé hasta ahí. No, perdón, en el de más arriba. Más ¿Acá? arriba. Ah, ahí, Bueno, hasta ahí llegué. No, hasta el de arriba. este Es, hasta ahí llegué. Sí, está. Estos, o sea, ahí lo que llegamos es que la capacidad ociosa anticipada, sí, ¿ah? Era 70,4 vehículos. Esos son unidades. Vos para llevarlo al costo, tenés que sí, multiplicarlo por la tasa eficiente, que la tasa está, eficiente te acordás que era el costo unitario eficiente, sí. que eran los 167,77. ¿Sí? Si vos multiplicás, Ese, ¿de dónde ¿eh? salió ese? Ese lo hallamos recién. Claro, esa Ah, tasa eficiente era el costo de la actividad dividido la capacidad práctica máxima. ah, Es el costo unitario eficiente, por llamarlo sí, sí, más, más fácil. Entonces, si vos los 70,4 vehículos que tenías de capacidad ociosa anticipada lo multiplicás por la tasa eficiente, o sea, por el costo unitario eficiente, te da el costo de la capacidad ociosa anticipada. ¿Sí? ah, sí, Está. Entonces, después tenemos la capacidad ociosa operativa, que ahí la operativa era lo presupuestado menos lo real. sí. La capacidad presupuestada era 282 y la real 290. Menos real. La Real 290 que también la hallamos arriba, o nos la daba, ¿no? Era un dato de letra. Sí, Entonces acá te da en realidad es como que se usó por arriba, digamos, lo presupuestado, 8,4 vehículos. ¿Tá? Es como con signo contrario, digamos, porque se usó más de lo que se preveía. ah, Entonces, esos 8,4 vehículos, vos lo tenés que multiplicar por el costo unitario eficiente, o sea, por la tasa eficiente, para llevarlo a monto de plata, digamos. sí, como hicimos arriba. Ah, Ahí va. Entonces ahí te da 1.409, con signo contrario, ¿no? Entonces, si vos sumás la capacidad ociosa anticipada y la capacidad ociosa operativa, te da la capacidad ociosa total, que son los 10.401. Ese es el costo de la ociosidad.
en esa actividad. Lo Ah, podés calcular de otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Agarrar y decir, bueno, ¿cuánto era la capacidad práctica máxima? 352. ¿Cuánto fue lo real? 290. Bueno, tengo 62 vehículos de ociosidad. O sea, yo no utilicé la capacidad correspondiente como para programar 62 vehículos. O sea, por decirlo de otra forma, si esa persona que está en esa actividad hubiera trabajado todo el tiempo, hubiera podido hacer 62 vehículos más, hubiera claro, podido programar 62 vehículos más. esa es la forma más rápida para llegar al 62. Sí, 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 como más intuitiva, ¿no? Bastante bueno, sí. Sí. Entonces, esos 62 vehículos, por la tasa eficiente, o sea, por ese costo unitario eficiente, te da los 10.402. ¿Tá? Que es lo mismo que habíamos calculado de la otra forma. Está. Si pasamos a la otra actividad, lo importante es que tenemos que considerar solo el componente fijo, porque la ociosidad solo se genera en los costos fijos, no en lo variable. Entonces, solo de la segunda actividad, solo agarramos el costo fijo, que el costo fijo eran 2 personas. Entonces, las horas disponibles son 2 personas por 44 horas semanales por 4 semanas al mes. ¿Sí? Entonces, tenemos 352 horas disponibles. En esa, cada vehículo, la entrega o la devolución de cada vehículo llevaba 1 hora. Entonces, la capacidad práctica máxima en vehículos también coincide con las horas disponibles. ¿Okay? Son 352 horas que tenemos, pero como cada vehículo lleva 1 hora, en realidad la capacidad máxima, la cantidad máxima de vehículos que podemos entregar o devolver o hacer devoluciones es 352. ¿Se entiende? Vehículo. ¿Se entendió? Si no, va de vuelta. Entonces tenemos 2 personas que trabajan 44 horas por semana, que al trabajar las 4 semanas son 352 horas. Como cada vehículo nos lleva 1 hora, tenemos de capacidad práctica máxima 352 vehículos por mes que podemos hacer. También, como se presupuesta la utilización del 80% de esa capacidad, tenemos 282 vehículos de capacidad presupuestada. ¿Ah? Después, ¿qué hacemos? Para calcular la tasa eficiente, lo que hacemos es el costo fijo, digamos, de la actividad, o sea, los 27.368, dividido en la capacidad práctica máxima, lo que nos da una tasa eficiente por vehículo de 77,75. Que esa tasa la vamos a multiplicar por la capacidad práctica máxima menos la capacidad real utilizada, que son 250. Acá vieron que no es 290, es 250 porque le sacamos los 40 que eran los que entregaba el guardia, que eran con costo variable. ¿Tá? O sea, lo que utilizamos para la, 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 la capacidad real es solo la que corresponde a la parte fija de la actividad, ¿sí? Porque es la que genera ociosidad. ¿Tá? Entonces tenemos 352 de capacidad práctica máxima, 250 de capacidad real, tenemos una ociosidad de 102 vehículos, que multiplicado por la tasa de 77,75 nos da un costo de la sociedad de 7.931. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, sí. Está. Que eso también lo podemos ver separado entre anticipada y operativa. La anticipada es la capacidad práctica máxima menos la presupuestada por la tasa eficiente. Y la operativa es lo presupuestado menos lo real por la tasa eficiente. ¿Tá? En este caso los dos dan con el mismo signo porque como la cantidad real bajó más
lo presupuestado, por lo tanto también hubo ociosidad operativa, digamos, ex post. En definitiva, nosotros tenemos 10.402 pesos de ociosidad en la actividad 1 y 7.931 de ociosidad en la actividad 2. Entonces, ¿cómo hacemos con esa ociosidad? ¿A qué, ¿A quién se la asignamos, digamos, esa ociosidad? ¿Qué hacemos con esos dos costos? O sea, necesitamos horas de trabajo para rellenarla, ¿no? Algo así. Bueno, ahí vos estás yendo perfecto, a cómo eliminar la sociedad. La sociedad se puede eliminar con más volumen de trabajo, coincido. Eso si tenemos más autos, este, más, más venta, digamos, Sí. vamos a tener una sociedad más baja. Pero yo lo que me refería puntualmente es cómo las ponemos en el costeo, digamos, a veces, a qué objeto de costo se le asignamos, qué hacemos con esa sociedad. ¿Se le asignamos algún producto o no? ¿Las presentamos por separado? ¿Qué hacemos? ¿Castigamos, digamos, a los productos por una utilización menor, digamos, Vos de dijiste que iba por volumen? separado hoy, ¿no? Que no se le Perfecto, asignaba un producto. perfecto. O sea, lo que hacíamos era, lo poníamos por separado. ¿Tá? O sea, no lo asignábamos directamente en el objeto de costo. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer, para cambiar con lo que veníamos haciendo anteriormente, es todo igual, salvo que en las cantidades ponemos la capacidad práctica máxima, no ponemos la cantidad real, ponemos la capacidad práctica máxima, ponemos los 3,52. Eso nos va a dar tasas eficientes, que son las tasas eficientes que calculamos en la parte anterior. Entonces, la distribución de los costos lo hacemos en función de las tasas eficientes. ¿Tá? Las unidades de inductores por objeto de costo van a ser las mismas, pero cuando las multiplicamos por las tasas eficientes, que son costos unitarios más bajos, ¿tá? Que son los ideales, nos va a dar costos asignados a los objetos de costos más bajos. ¿Sí? Y la diferencia nos va a quedar en la ociosidad, que la vamos a exponer, digamos, por separado, sin asignar a los objetos de costo. ¿Se entiende? Sí. ¿Esa ociosidad se expondría como una pérdida en estado de resultados o cómo sería? Sí, 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 sí. Ah, Es una bien. pérdida. Sí, sí, sí. La pérdida total, o sea, el resultado de la empresa es el mismo. Lo que hay es como una clasificación distinta en no asignarlo, digamos, a las categorías, o sea, a los objetos de costos, a lo que vende la empresa, Ah, sino sí, sí, sí. mostrarlo por separado. Pero sí, sí es una pérdida. Profesor, una pregunta. O sea, ahí van en ese cuadro los valores que íbamos hallando con el costo de sociedad total. De sociedad. Total. Sí, el total. O sea, que hiciste tremendos cálculos para llegar a cada número de esos, ¿no? Tipo, bastante Para estos largo. dos, sí, para llegar a estos dos números, sí. Y los anteriores igual también, ¿no? Hiciste bastante. Para el 28.520, 11.700, todos esos. Para el 28.520 lo que hice fue poner acá la capacidad práctica máxima, Sí. entonces me cambia la tasa me queda la eficiente, la tasa de inductor me queda la eficiente, y después multipliqué Ah, está, las unidades de inductor para cada categoría por la tasa eficiente. está.
En definitiva, acá antes estaba 290 y puse 352, que es la capacidad. Acá antes estaba la capacidad real, o sea, 290, y puse la capacidad práctica máxima, los 352. Y cambió la Me tasa. modifica la tasa, Sí, y después es lo mismo, es multiplicar por las unidades del inductor para cada categoría. está. Y por diferencia me queda la capacidad ociosa, que no le asigno a ningún producto, Está. a ninguna categoría, digamos, en este caso. Sí. Y bueno, y un poco si vamos a lo que es el estado de resultados, como decía muy bien la compañera, la ponemos como un costo, pero no lo ponemos asignado a ninguna categoría. Entonces, los ingresos no cambian, los costos directos no cambian, los costos indirectos cambian. Agregamos, digamos, una categoría nueva que es el costo de la capacidad ociosa, o sea, como costo total, sin incluirlo a ningún objeto de costo, y después tenemos los gastos de administración y ventas que no, en este caso no cambiaron. Y ahí nos da un resultado neto del global de la empresa igual al que teníamos, pero una distribución distinta por categoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la capacidad no utilizada, que es consecuencia de tener un volumen más bajo de operación menor al máximo que podría, ese costo lo expongo a nivel general y no en los objetos de costo. ¿Hasta ahí se entendió? Ah, ¿puedes mostrar el estado de resultados ahí de nuevo? Sí. ¿Cómo fue que lo afectó a las categorías cuando lo incluiste? Tipo, eso no me di cuenta. Y los costos bajan porque estos 18.332 pesos de la ociosidad antes estaban metidos acá adentro. Sí, Claro, al despejarlos, digamos, al separarlos, estos costos indirectos por categoría bajan, porque quedan los eficientes nomás. está, y el valor de cada uno estaba arriba. ¿El valor de qué? El valor de cada uno de esos, ¿qué tanto influyó cada uno? ¿Cómo cambiaron? ¿Lo llegaste en la tabla de arriba? Tipo, para darte cuenta qué tanto bajó cada una de las categorías. Y lo teníamos en el estado de resultados anterior. Fíjate que antes, sin exponer la ociosidad, Sí. por ejemplo, en la categoría A teníamos 110.000 de costo indirecto y acá ahora hay 99. O sea, hiciste la diferencia con el número que te había dado en la categoría A de arriba, supongo. Claro, mi pregunta es cómo llegaste del 109 al otro. Y el 109 surge de la sumatoria, digamos, de Sí, todas los costos de las actividades asignados a la categoría A, sí. ¿tá? Y ahora como cambiaste Sin eso, exposición de la ociosidad, claro. Y con como los cambiaste inductores de la sociedad, reales. te cambió. Ahora en esta se utilizó la capacidad práctica máxima, Sí. entonces te quedan costos unitarios más bajos, porque hubo ociosidad en algunas actividades. Ah, Entonces, como la cantidad de los inductores es la misma, te quedan costos más bajos, porque parte ah, del costo te queda en la ociosidad. perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿No, por favor? Para eso está. Y bueno, si eso se entendió, se pide a ver qué dice. Considere la posibilidad de hacer que las actividades se realicen en forma eficiente. ¿Cuál sería el efecto sobre los costos? ¿Qué les parece?
Los costos, bajan, ¿no? los costos totales y los costos unitarios. Totales, ¿o no? No, los costos O totales sea, se va a subir el mantienen porque son ingreso. costos fijos. O sea, Claro, claro, o sea, los costos fijos se van a mantener. El costo sí. unitario te baja. ¿Tá? Va a subir el ingreso, ¿no? Sí, o sea, vos decís que si aumentamos la cantidad, digamos, de volumen, Claro. si se aumenta la cantidad de volumen, sí, aumenta el ingreso, los costos fijos se mantienen y el costo unitario disminuye. ¿Sí? Los costos variables unitarios se mantienen. ¿Tá? Pero los costos variables, esto es lo que decía la dicotomía que decía Helio. O sea, aumenta la cantidad, ¿tá? Los costos de los fijos se mantienen, pero baja el costo unitario, ¿sí? Y los costos variables aumentan en total, pero el costo unitario variable se mantiene. ¿Sí? Ah, claro, o sea, igual el costo variable aumenta, pero el unitario baja. ¿Sí? El Porque, variable total claro, también va a subir. ¿cómo? El variable total también va a subir igual. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que no aumenta es el costo fijo. Y en el caso de los costos fijos, baja el costo unitario. Porque por la absorción, digamos, por la mayor absorción de los costos. Ah, Si la empresa tiene carácter safral y la capacidad presupuestada es del 90% para algunos meses y para el resto del año 60%, ¿en qué afecta esto su racionamiento anterior respecto a las posibles acciones a tomar? O sea, en el ejercicio teníamos una capacidad presupuestada de un 80% lineal, ¿tá? Pero acá lo que nos dicen es para algunos meses es 90 y para otros meses es 60. ¿Tá? ¿En qué cambia esto? ¿Qué nos cambiaría? Un poco lo decía el compañero recién, ¿no? En los meses que es 90 vamos a tener más costos variables, ¿sí? Vamos a tener más ingresos, vamos a tener los mismos costos fijos y vamos a tener un costo unitario menor. ¿Tá? Y bueno, y en los meses que son 60 vamos a tener menos ingresos, menos costo variable, los mismos costos fijos y vamos a tener un costo unitario real mayor. ¿Sí? Este, y bueno, que ahí es donde de repente, teniendo eso en cuenta, ¿tá? Si no ponemos la ociosidad, ¿no? Si no ponemos la ociosidad, ¿qué hace? Si ponemos la ociosidad, el costo unitario siempre es el mismo. Por eso la importancia, digamos, de poner la ociosidad que nos permite darnos cuenta de todas estas cosas. Porque dándonos cuenta de todas esas cosas, lo que nosotros podemos hacer es tratar de incentivar para que esa demanda del 60 subirla un poquito más, incluso podríamos bajar un poco los precios, porque nosotros sabemos que si bajamos los precios, los costos unitarios bajan, digamos, porque los costos fijos se mantienen. Entonces, bajar un poco los costos, los precios pueden bajar un poquito más y igual podríamos tener rentabilidad, siempre y cuando tengamos contribución marginal positiva. Y ahí estaríamos mejorando la rentabilidad de la empresa. No sé si tienen alguna pregunta. ¿te puede preguntar cuándo es mayor la ociosidad o no lo puedes saber eso? ¿Cómo? Si los meses que había como más trabajo, ¿viste? De cómo distribuía eso de los porcentajes. ¿Te puede llegar a preguntar si esos meses hay más ociosidad que nosotros? ¿O no puedes saber nunca cómo se distribuye? Sí, en los meses de 60 hay más ociosidad, sí. Además, está. Sí, sí, porque lo real
Organizados en puntos. Silvio, si querés hacer algún comentario, alguna puntualización. No sé si pudieron comprender bien la importancia de poder conocer las capacidades de las actividades y el efecto que puede tener en los resultados. Si exponemos o no exponemos la capacidad de la empresa, ¿el resultado final de la empresa cambia o no cambia? Les pregunto. No, lo que cambiaría es el costo que le asignás a cada uno de los productos, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Y para qué nos podría servir asignar en forma más eficiente el costo de los productos y conocer la sociedad? Como profesionales, como controllers, como administradores, como empresarios. ¿Para qué nos podría interesar conocer la sociedad y su costo? Porque de eso se trata. Una cosa es calcularla, otra cosa es conocer qué podemos hacer con ella. ¿Qué se les ocurre? O sea, la ociosidad es plata medio que desperdiciada, que no está entrando en la empresa. Vas a tratar de cubrirlo, ¿no? Pues te va a abaratar los costos también, ¿o no? No, o sea, hay algo importante. La ociosidad tiene un costo por su no uso. Sí, Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es exponer el costo por no usar la capacidad práctica máxima. Vendría a ser como un costo de oportunidad. Lo costo tenemos que razonar por ese lado. Si el resultado final no cambia, la asignación del costo a los productos sí cambia. ¿Para qué nos puede servir conocer un costo más afinado o eficiente hacia los productos? Para compararnos con competidores, para fijar precios de venta acordes a nuestras capacidades. Eso por un lado, gestión comercial, gestión de venta. También nos puede permitir, como dijo Mauro, plantear, aumentar nuestro nivel de actividad, o sea, hacer ofertas o promociones con algunos descuentos por volumen, ¿sí? Porque hay parte de ese incremento que solo va a tener asociado costos variables, porque los costos fijos ya están cubiertos. Pero para mí lo más importante es conocer el costo de la sociedad para gestionarla, para poder tomar decisiones. Una, como recién decíamos, y ustedes lo comentaron con Mauro, poder hacer ofertas, promociones, descuentos, para eso nos puede servir, conocer el costo de la sociedad. Y si no, también para decir, bueno, si tenemos tanta ociosidad, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos terciarizar esta actividad y que nos lo haga un privado, otra entidad, otra empresa? Y nos sacamos el costo de esta actividad y pasamos a pagar un costo variable por el uso de ese servicio, por ejemplo. Entonces, tiene varias formas de análisis. La primera y la más importante es que a nivel global el resultado de la empresa no va a cambiar. ¿Sí? Porque a veces no muda, no cambia los costos totales ni los resultados de la empresa. No muda porque me quedo con una frase antigua, muy antigua, de cuando yo me recibí, que los brasileros en las críticas al sistema de costeo basados en actividades dicen que el costo basado en actividades no cambia el resultado de la empresa, pero nos permite una riqueza de conocer cuál es ese costo de las sociedades como un costo de oportunidad, como un costo para tenerlo en cuenta, para ver si podemos hacer promociones, mejorar nuestra demanda, nuestras ofertas y mejorar nuestra rentabilidad hacia el futuro, o si podemos gestionar las actividades para redefinirlas y reducir costos fijos, operativos, si es posible, o si tercerizamos una actividad. Para esas dos cosas, que son muy amplias y muy importantes, conocer el costo de las ociosidades nos permite tener una dimensión.
Si tenemos una ociosidad muy grande, tenemos un problema muy importante. ¿Qué pasaría si tenemos una ociosidad muy grande en cualquier entidad o en cualquier empresa? ¿Cómo estarían sus resultados económicos? ¿Estarían muy bien o estarían más o menos? ¿O estarían mal? ¿Qué opinan? Son Mal. conceptos mal. Son conceptos que tenemos que ir Yo, asimilando. yo no entendí por qué dijiste que no cambia la rentabilidad de la empresa si vos cubrís las sociedades, ¿no? Si vos las exponés las sociedades, porque vos vendés lo mismo, producís lo mismo y tenés los mismos costos, Ah, vos variables y decís fijos. sin tomar medidas, si vos, solo diciendo cuáles son. Exacto, exacto. Eso Ah, lo vamos a ver en ABM, en gestión basadas en las actividades. claro, yo ya estaba pensando en tomar decisiones y cambiar. Claro, entonces, pero tomar decisiones significa qué costos podemos modificar, cuáles son costos evitables y cuáles son costos no evitables. Y ahí nos vamos a tomar decisiones. Podríamos reducir de repente costos fijos operativos, pero costos fijos estructurales, o sea, el espacio físico de la planta, si tenemos el edificio y es de nuestra propiedad, no lo vamos a poder reducir las amortizaciones, por ejemplo. No vamos a poder reducir las amortizaciones de propiedad, planta y equipo, salvo que la empresa desinvierte y venda parte de sus instalaciones. Claro, que te sobra espacio y eso, eso y lo acordo. La otra opción que tenés es tratar de hacer algún acuerdo con algún otro tipo de empresa y utilizar espacios ociosos para subarrendarlos o para hacer fasón a terceros. Eh, ha- Hay infinidad de análisis que se pueden hacer conociendo las sociedades. Lo primero es entender cómo definir una capacidad práctica máxima, entender cuál es la tasa eficiente de un inductor o el costo unitario, si ustedes quieren, el lunfardo ideal para la empresa, que sería cuando la empresa trabaja a plena capacidad. Si la empresa trabaja a plena capacidad, la empresa maximiza sus beneficios, en teoría. ¿Sí? En teoría estaría maximizando sus beneficios. Entonces, ese sería el objetivo de todo empresario. Lo va a maximizar al mismo nivel de margen de contribución y bueno, si hacemos promociones, descuentos, etcétera, tal vez no. Nuestro margen irá bajando, pero igualmente el resultado total debería ser cada vez mayor, en menor proporción. ¿Se comprende un poco eso? Por un lado, gestión comercial, gestión de ventas, política de promociones, descuentos. No podemos hacer eso, no podemos empujar la demanda, no podemos vender más. Bueno, tenemos que tratar de gestionar los recursos que están asociados a esa capacidad ociosa. Si es algo temporal, no es permanente, bueno, habrá que abrir el paraguas y aguantar el chaparrón. O sea, habrá que considerar que esa ociosidad no la podemos eliminar y es un costo que tenemos por una decisión anterior de tener esa capacidad instalada. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque son decisiones de inmovilizado, de propiedad, planta y equipo. Ahora, si son costos fijos operativos, por ejemplo, cantidad de personal fijo, y bueno, si nos sobra una persona, podemos tomar la decisión de mandarla al seguro de paro o de reducir una persona en la plantilla de personal. ¿Se entiende? Y de esa forma reducimos costos y nos adecuamos a una menor capacidad y a un menor nivel de actividad. Entonces vamos a tener costos fijos estructurales que no vamos a poder modificar en el corto plazo si no desinvertimos o si queremos aumentar la capacidad, si hacemos nuevas inversiones. Y vamos a tener costos fijos operativos que lo vamos a poder modificar en el corto plazo si en esas escalas lo podemos lograr. Eso lo pueden ver en los videos de capacidad, cómo poder aumentar o bajar un nivel de capacidad y cuál es el efecto que tiene eso en los costos de la empresa o de cualquier entidad u organización. ¿Me siguen un poco la idea? Sí. Ustedes tienen que, no sé si en este cronograma nos da el tiempo para darlo, Mauro, ¿no? Una monografía que tutorié hace muchos años,
que es la aplicación de ABC en un hotel, y Creo que sí. cómo cambiaban las sociedades en función de el cambio en el nivel de ocupación del hotel. Y eso surgió por una necesidad que tenía la gerencia del hotel en ese momento, porque estábamos en la crisis del 2002-2003 en Uruguay. Y en ese momento, o sea, con un tipo de cambio muy caro en Argentina y en Uruguay, el Es turismo se Hotel había detenido Hospitalité, mucho. ¿no? ¿Eh? Hotel Hospitalité. Exacto. Lo vemos Ese- en ese- la sexta clase. esa es una práctica donde se trabajan muy bien las sociedades, y particularmente las sociedades van cambiando en función de que cambien los niveles de actividad. Porque hay veces que hay tareas que, que son necesarias brindar aunque no haya ocupación de mantenimiento de máquinas, equipos o espacios comunes. Y en la medida que hay más actividad, esas tareas de mantenimiento tal vez son menos frecuentes, y, y cambian los costos de las actividades y cambian los costos de las sociedades. Fue una tesis muy interesante y práctica que, que vale la pena compartir entre todos. Un ejemplo puede ser el COVID, capaz también, ¿no? Sí, sin duda. Que frenó todo. Ahí Bueno, seguro había mucho más sociedad en todos lados. sin duda que sí, todo lo que es la parte turística, hotelera, y de servicios sufrió fuertemente. Sí. Entonces ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Estuvo el plan que instrumentó el gobierno de reducir la jornada laboral, porque había menos trabajo, y compensar con un subsidio especial esa reducción de jornada laboral, porque eso antes no se podía. O lo mandabas 100% seguro de paro, o lo tenías trabajando No hay 4 o 6 horas. intermedio. Porque, claro, exacto. Entonces, ¿qué posibilitó esa política del gobierno? Convertir un costo fijo operativo en un costo variable. Y por otro lado, que la persona, el trabajador, no perdiera ingresos. Y de esa forma, socialmente, amortiguar un problema muy, muy importante que sufrimos todos. Este, Muy bien planteado el tema por parte de Nicolás, y el comentario y las decisiones políticas que tuvieron su importancia. No a todos los sectores se les brindó esa posibilidad del trabajo reducido, pero sí a todo lo que era comercio, servicios, y algún otro tipo de actividad, tenían la posibilidad de tener reducciones de horas de trabajo para algún tipo de personal, parcial o total, ¿no? Extendiendo el seguro de paro. Mauro, ¿vos tenés algo más? ¿El resto de los compañeros? Si quieren fijar un poco más los conceptos, les recomiendo que vean los videos. Son cortos, son de 5 minutos, eh, donde gráficamente se pueden ir viendo las capacidades, sus efectos, y bueno, y de hacernos una idea un poco más general de todo lo que tiene que ver con capacidad ociosa y sus impactos en las organizaciones. A mí me quedó todo bastante claro, veré después de rehacer el ejercicio y ver si me generan más dudas y después las consultaré. Perfecto, perfecto. Tienen el foro y nos escriben por ahí les contestamos para todas las consultas que sean necesarias. Bueno, genial, profe. Nos veremos el próximo Queda lunes. grabada también la clase, o si la quieren volver a ver en una parte, bueno. Ah, bien. Sí, sí, profe, quedó todo bastante claro. Muchas gracias. Bueno, impecable. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Un abrazo. Nos nos vemos. vemos. Hasta la Chao. próxima. Chao. Chao, chao. Chao, no. ¿Para qué voy a parar de grabar?